Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? En este vídeo vamos a sumergirnos en el corazón de una de las civilizaciones más poderosas de la historia, nada más y nada menos que el Imperio Otomano. Exploraremos en profundidad su llamada Edad de Oro, una época que abarca aproximadamente desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVII, y que fue un periodo de expansión territorial, esplendor cultural, avances administrativos y supremacía militar. Pero ¿por qué se llama Edad de Oro? ¿Qué la hizo tan especial? ¿Quiénes fueron sus grandes protagonistas? ¿Qué huellas dejó en el mundo islámico, europeo y en la historia global? Pues a continuación lo veremos todo con más detalle. Antes de hablar de su Edad de Oro, necesitamos entender brevemente qué era el Imperio Otomano. Un imperio fundado hacia el año 1299 por Osmán I, de donde viene el nombre otomano. Fue uno de los tres grandes imperios musulmanes de la era moderna, junto con el imperio safávida en Persia y el imperio mogol en la India. En su apogeo, el Imperio Otomano controló vastos territorios en tres continentes: Europa, Asia y África. Uno de los eventos más significativos de su historia temprana fue la conquista de Constantinopla en 1453, lo que se considera el fin de la Edad Media y el inicio del ascenso otomano a la categoría de superpotencia. La Edad de Oro otomana se ubica entre los reinados de Mehmed II, que gobernó entre 1451 y 1481, y Suleimán el Magnífico, cuyo reinado fue de 1520 a 1566, extendiéndose su legado hasta aproximadamente el reinado de Ahmed I, entre 1603 y 1617. Este periodo fue de máxima expansión territorial, estabilidad política interna, apogeo artístico, arquitectónico y literario, superioridad militar y naval, así como reformas legales y administrativas. Todo comienza con Mehmed II, conocido como el Conquistador, quien gobernó entre 1451 y 1481. En 1453, con tan solo 21 años, Mehmed II conquistó la ciudad de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Esto pone fin al Imperio Romano de Oriente y transforma la ciudad en Estambul, que se convierte en la capital otomana. Para lograrlo, Mehmed utilizó cañones gigantescos, ingeniería avanzada y tácticas militares modernas. La conquista le otorgó enorme prestigio en el mundo islámico y despertó miedo en Europa. Pero Mehmed no fue tan solo un conquistador, también fue un reformador. Reorganizó el sistema administrativo y legal del imperio, estableció el Kanún, un conjunto de leyes seculares complementarias a la ley islámica, la Sharia, y potenció la arquitectura al atraer a artistas y eruditos de todo el mundo a Estambul. A su muerte le sucedió Bayaceto II, o Bayezid II, quien gobernó entre 1481 y 1512. Su mandato fue más tranquilo en cuanto a expansión militar, pero importante en otros sentidos. Consolidó las reformas de su padre, y en 1492, cuando los reyes católicos expulsaron a los judíos de España, Bayaceto II los acogió en el Imperio Otomano, permitiéndoles asentarse, trabajar y prosperar. Esto no solo fue un acto humanitario, sino que enriqueció enormemente la economía y la cultura del imperio. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por conflictos internos, especialmente con su hijo Selim. Ese hijo fue Selim I, conocido como el Severo, quien gobernó de 1512 a 1520. Durante su breve pero decisivo reinado, transformó el panorama del mundo islámico. En 1514 venció al Imperio Safávida en la decisiva Batalla de Chaldiran, asegurando el control otomano sobre Anatolia Oriental y Kurdistán. Luego, en 1517, conquistó Egipto y derrocó al sultanato mameluco, lo que le permitió anexionarse los territorios sagrados del Islam, la Meca y Medina. Esto le dio al Imperio Otomano una dimensión espiritual adicional, ya que Selim se proclamó califa del Islam, convirtiéndose no solo en líder político, sino también en guía religioso para los musulmanes suníes.
Esto sin duda marcó un antes y un después para el Imperio Otomano, ya que se convertía en la principal potencia del mundo islámico, tanto política como espiritualmente. Pero sin duda, el momento culminante de esta Edad de Oro llega con Suleimán, también conocido como Solimán el Magnífico, conocido en Occidente precisamente como el Magnífico y en el mundo otomano como Kanuni, el legislador. Gobernó durante 46 años, desde 1520 hasta 1566, siendo el reinado más largo en toda la historia del Imperio Otomano. Suleimán representa el punto más alto de expansión, cultura y administración del Imperio Otomano. En el plano militar, Suleimán fue imbatible durante décadas. En 1526, en la famosa Batalla de Mohacs, aplastó al Reino de Hungría y lo dividió entre Austria y el Imperio Otomano. 3 años después, en 1529, sitió Viena, la capital de los Habsburgo. Aunque no logró tomar la ciudad, demostró que el alcance otomano llegaba hasta el corazón de Europa. También conquistó Bagdad en 1534 y extendió el dominio otomano en Mesopotamia. Por otro lado, en el norte de África, el imperio consolidó su presencia gracias a la alianza con un célebre almirante conocido como Barbarroja, dominando gran parte de la costa mediterránea. Pero Suleimán no solo era un conquistador, fue también un legislador reformador. Codificó un sistema legal que combinaba la Sharía con la ley imperial, el Kanún. Reorganizó el sistema de impuestos y mejoró la burocracia. Esto permitió una administración eficiente y una relativa justicia en un imperio tan vasto y diverso. Culturalmente, el imperio vivió un florecimiento impresionante. Se promovió la arquitectura monumental, especialmente gracias al genio del arquitecto Mimar Sinan, quien diseñó cientos de edificios, entre ellos la monumental mezquita de Suleimán en Estambul. La poesía, la cerámica, la caligrafía y las miniaturas otomanas alcanzaron niveles de refinamiento únicos. El propio Suleimán era un poeta y escribía bajo el seudónimo de Muibi. Las relaciones exteriores del imperio durante esta Edad de Oro también jugaron un papel crucial. Con Europa, el imperio mantuvo constantes conflictos, sobre todo con los Habsburgo y el papado. Sin embargo, también tejieron alianzas estratégicas, como la célebre alianza con Francia, cuando Francisco I pactó con Suleimán para enfrentarse al emperador Carlos V, un enemigo común. En el mundo islámico, tras la conquista de los territorios árabes, los otomanos se convirtieron en defensores de los lugares sagrados. Esto los enfrentó en múltiples ocasiones con los safávidas de Persia, que defendían el Islam chií frente al sunismo otomano. Otro de los pilares fundamentales de este periodo fue la supremacía naval. Bajo el mando del almirante Hayreddin Barbarroja, el Imperio Otomano dominó el Mediterráneo central y oriental. En la batalla de Preveza, en 1538, los otomanos vencieron a la armada cristiana y aseguraron su supremacía naval durante décadas. Controlaban rutas clave del comercio entre Europa, Asia y África, lo cual también fortaleció la economía imperial. Internamente, el Imperio Otomano estaba sostenido por instituciones singulares, como el sistema del Devshirme, por el cual se reclutaban niños cristianos de los Balcanes, generalmente se convertían al Islam y eran educados para servir al Estado. De este sistema salían tanto altos funcionarios como célebres genízaros, una infantería de élite profesional, completamente leal al sultán. La política cortesana también jugó un papel crucial. El harén imperial, lejos de ser solo un símbolo de placer, era un centro de poder. Figuras como Hurrem Sultán, esposa de Suleimán, influyeron decisivamente en las decisiones políticas y en la sucesión dinástica. En muchos sentidos, el harén era una escuela de poder y diplomacia. Ahora bien, toda edad de oro tiene su declive. Aunque después de Suleimán aún hubo sultanes competentes, la decadencia comenzó lentamente.
Selim II, su hijo, conocido como el Borracho, gobernó entre 1566 y 1574 y delegó gran parte del poder en sus visires y funcionarios. Durante su reinado se produjo un gran revés, la derrota en la batalla de Lepanto en 1571, frente a la Liga Santa, que fue la primera gran derrota naval otomana. A partir de entonces comenzaron los síntomas de decadencia, luchas internas, corrupción, guerras prolongadas, como las guerras austro-otomanas y una grave crisis fiscal. Sin embargo, el legado cultural, político y administrativo de la Edad de Oro perduró durante siglos. La Edad de Oro del Imperio Otomano no fue simplemente un periodo de conquistas, fue una era de transformación profunda. Bajo líderes como Mehmed II y Suleimán el Magnífico, el Imperio Otomano se convirtió en una superpotencia política, económica, cultural y militar. Su huella permanece visible hoy en día, en la arquitectura de Estambul, en los sistemas legales de Oriente Medio y en las tensiones geopolíticas que aún resuenan. Y por supuesto, en una memoria colectiva de medio mundo.